Dios los bendiga mucho en este domingo, Día del Señor. Volvemos nuevamente a todos ustedes que están ahí del otro lado compartiendo en este domingo la palabra de Dios y congregándonos a través de esta manera. Esperemos que no sea por mucho tiempo, esperemos que dentro de poco Dios nos conceda volver nuevamente a la iglesia y poder estar todos reunidos. Sabemos que los casos siguen aumentando, sabemos que en la ciudad de La Plata hay muchos casos, muchos contagios, mucha gente que ha perdido la vida. Y no quiero que iniciemos este domingo sin antes haber orado primeramente y orar también que usted se una a esta oración que podamos hacer corporativamente como iglesia, pidiéndole al Señor por esta condición que estamos atravesando en este momento. Yo sé que muchos de ustedes están orando, yo sé que muchos de ustedes oran y saben que la labor de la oración es fundamental para el pueblo de Dios. Así que oremos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por estar aquí reunidos con nuestros hermanos a la distancia. Sabemos, Dios, que tú eres soberano, sabemos que tú tienes el control. Y como dice tu palabra en Romanos capítulo 8, todas las cosas a los que te aman ayudan para bien, Señor. Queremos, Señor, pedirte en este momento que tú nos ayudes, que nos ayudes a disponer nuestro corazón, nuestra mente, que tengamos la disposición, Señor, de escuchar tu palabra con atención, de salir, Señor, de esta reunión virtual, ministrados, llenos de tu palabra, de tu conocimiento, Señor, que podamos madurar cada día más. Y también, Dios, queremos orar por lo que está sucediendo. Muchas veces hemos orado, pero creo que es un momento donde todos juntos como iglesia podemos hacer una oración y pedirte, Dios, por aquellos hermanos, Señor, que han atravesado por este momento difícil y darte gracias porque tú los sostuviste. Gracias, Dios, porque tú has guardado a tantas familias de la iglesia. Dios, gracias, Dios. Te pedimos, Señor, que nos sigas sosteniendo, que tu gracia y tu misericordia siga guardándonos, Dios. Señor, confiamos en ti y descansamos en ti. Tú eres soberano y no hay nada que ocurra en este universo sin tu poder, sin tu control, sin tu soberanía, Dios. Queremos pedirte, Padre del cielo, que nos ayudes a ser fuertes en este momento, a tener fe, a tener confianza, a que estemos más unidos que nunca, que estemos orando, que estemos velando, Dios, sabiendo que esto que está sucediendo, tú lo dijiste en tu palabra, que esto va a pasar, que en los últimos tiempos la humanidad sufriría dolores de parto. Señor, vemos cómo en nuestro barrio, en nuestra nación, en el mundo, la gente está sufriendo, Dios. Está siendo golpeadas las familias por las pérdidas, por las vidas que se están perdiendo, Dios. Por eso te pedimos, Padre, que en tu gracia, en tu benevolencia, en tu misericordia, Señor, nos ayudes a ser instrumento en tus manos en este tiempo, de transmitir la luz, la sal que tú dijiste que seríamos, para que podamos compartir las buenas nuevas, que tengamos el denuedo, el ánimo, el deseo, Señor, de servirte más que nunca, de serte fiel más que nunca, de buscarte en santidad como nunca antes lo hemos hecho. Padre, despierta a las iglesias, despierta a los líderes, despierta a cada uno de tus hijos, Dios, a que en este tiempo estemos velando más que nunca. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Queremos comenzar en el día de hoy
dándole gracias a todos los que se acercaron el día sábado. Ustedes saben que siempre los sábados estamos aquí en la iglesia atendiendo a los hermanos que vienen a la consejería. Darle gracias a todos los que vinieron y contarles que continuamos con nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios, y el día de hoy llegamos a la última parte de nuestro estudio del requisito pastoral. Después de 4, este es el quinto estudios de este estudio que estamos haciendo, de esta serie, cómo debes conducirte en la casa de Dios, de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, esta carta pastoral que es maravillosa. Pero para cerrar, es importante pensar por un momento y reflexionar sobre todo esto que hemos estado estudiando estas semanas y la importancia que tiene estas porciones de las Escrituras, de qué manera Dios quiere que nosotros lo veamos. Y mientras yo estaba orando y estaba pensando en esta porción que hemos estudiado durante 5 semanas, me recordaba este pasaje que está en Hechos capítulo 17, versículo 11, que dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y recordaba ese pasaje porque esta gente, los de Berea, eran personas que no se quedaban con lo que Pablo les decía, sino que ellos escudriñaban las Escrituras para ver si todo lo que Pablo predicaba era así. ¿Y por qué es importante estudiar la palabra? ¿Por qué es importante estos mensajes? Y yo recordaba de que cuando uno no tiene conocimiento de la palabra de Dios, uno muchas veces cae en las garras del enemigo, de que cualquier persona te puede decir que es cristiano, cualquier persona te puede decir que es pastor, que es apóstol, que es profeta, y uno le cree. ¿Y qué es lo que pasa después? Lo que sucede después es que muchas veces la gente, al no tener conocimiento de lo que requiere una persona para ser pastor, lo que hace es que la persona confía. Y cuando ocurren cosas que hemos escuchado tantas veces, de cosas que ocurren dentro de la iglesia, de cosas inmorales, de estafas, de que han desvalijado familias, que le han hecho vender todo y cosas, hemos escuchado tantas cosas y sabemos de tantas cosas que muchas veces la gente, cuando confió en esa persona creyendo que era un hombre de Dios, creyendo que era un pastor, y después la persona queda tan desilusionada y la persona se pregunta y dice: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué será que Dios permitió que esto pasara? Y la persona queda tan herida que lo único que hace es apartarse, alejarse del camino de Dios, y esa persona queda tan herida que después no quiere quizás acercarse a ninguna iglesia, pensando que todas las iglesias son iguales. Lo que nosotros tenemos que aprender con este pasaje de las Escrituras es que no todo el que dice ser cristiano es cristiano. No todo el que dice ser pastor es pastor. Si alguien hoy dice: bueno, yo soy la pastora, ya hemos aprendido que eso no es de Dios. Si alguien viene y te dice: bueno, yo soy apóstol, ya hemos aprendido que eso no es de Dios. Si alguien viene y te dice: yo soy profeta, eso ya hemos aprendido que no es de Dios. Entonces lo que Dios hace es advertirnos a través de la palabra para que nosotros podamos aprender y entender qué es lo que Dios demanda de alguien que esté sirviendo en una iglesia. ¿Cuáles son esos requisitos que nosotros tenemos que ver? Esos 16 requisitos que hemos visto en esta carta que Pablo le manda a Timoteo de parte de Dios, para que él pueda observar qué
hombre de Dios tiene que cumplir con estos requisitos para estar sirviendo en una iglesia. Y dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, y dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Ahora, ya hemos visto la gran mayoría de todas estas cualidades, de todo lo que esto representa, punto por punto, palabra por palabra, y nos quedamos el domingo pasado, nos quedamos en el versículo 4, que gobierne bien su casa. Y eso más o menos ya estuvimos viendo, que son la cualidad 14 y nos quedaría la 15 y la 16. Pero no quiero finalizar esta cualidad que es su vida familiar. Lo que Pablo está diciendo, que una persona que va a liderar una iglesia, una persona que va a pastorear una iglesia, es una persona que debe tener una buena cualidad familiar. Es una persona que debe demostrar cómo él ha trabajado con su familia, porque si no sabe cuidar de su familia, ¿cómo cuidará de la iglesia? Y es algo que nosotros, cuando leemos estos pasajes, decimos: wow, increíble, cómo Dios nos abre los ojos, cómo Dios nos muestra a cosas que nosotros quizás muchas veces hemos ignorado. Pero Dios, en su palabra y en su soberanía, Él lo que está haciendo es cuidarnos, guiándonos a través de su palabra. Muchas veces nosotros hemos sido guiados por las emociones. No, lo que pasa es que me cae bien. Lo que pasa es que era una buena persona. ¿Pero qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que yo fui guiado por el sentimentalismo, la emoción, pero no fui guiado por la palabra de Dios. Y yo tengo que aprender a ser guiado por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios me habla a través de su palabra? Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. La importancia de una vida familiar. Esta persona debe reflejar una vida espiritual congruente con la palabra de Dios en su vida y en su familia. Esta persona debe reflejar, sus hijos deben reflejar, su esposa debe reflejar lo que está sucediendo dentro de ese hogar. Una persona que no sabe gobernar su casa es una persona que tampoco podrá cuidar la iglesia. Pero fíjate algo, la palabra de Dios dice que gobierne bien. No dice que gobierne, dice que gobierne bien. Y es importante que nosotros apuntemos a esta palabra, porque esa palabra, que gobierne bien, no significa que comparte bien su gobierno, no significa que cede el gobierno, sino significa que gobierna bien es alguien que toma la responsabilidad que Dios le ha otorgado, y esa persona se viste con esa autoridad y lidera. Una persona que gobierna bien es una persona que está liderando. Es una persona que sabe mantener el orden dentro de su casa, sabe mantener la disciplina con toda autoridad y con
todo el amor de Dios. Porque una persona que gobierna bien su casa no es una persona que da órdenes. Eso no es gobernar bien. Gobernar bien, hermano, Jesús gobierna bien. Y Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. Una persona que gobierna bien es una persona que es ejemplo. Y primeramente para su familia, para sus hijos, para su esposa. Esa persona es un ejemplo para su entorno familiar. Y eso es afectado, eso es reflejado. Y después su familia puede reflejar ese comportamiento que este líder está teniendo dentro de su casa. Gobernar bien significa que esta persona con firmeza establece límites, establece órdenes, pero nunca deja el amor de lado. Y dice la palabra de Dios, dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Y qué quiere decir la palabra sujeción con toda honestidad? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y los comentaristas opinan que este requisito que Pablo está hablando aquí, que lo que significa es que sus hijos son hijos que han aprendido a obedecer porque están viviendo en un hogar ordenado, decente, con límites, con órdenes establecidas y que es un hogar que funciona bien. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol aquí, que sus hijos estén en sujeción con toda honestidad. ¿Qué significa? Que ellos sean honestos en esa sujeción de que lo están haciendo de manera que ellos entienden que es lo correcto. No es que están siendo sujetos porque se les está implementando el rigor, la mano de hierro, el temor, y de repente ellos están sujetos, pero hay una opresión. No. Una sujeción honesta es una sujeción cuando ese niño, esos jóvenes que están creciendo en ese hogar, ellos entienden que es algo sano, que es algo correcto, que se les enseñó, que se trabajó con ellos para que ellos aprendan a obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque esos niños el día de mañana, ellos van a caminar en el camino del Señor, y si ellos no saben obedecer a sus padres, ¿cómo obedecerán a Dios? Acuérdate del primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Y yo no puedo honrar a mi padre y a mi madre si no hay obediencia. ¿Cómo yo puedo ser desobediente y honrarlos? El comentarista Henry, él dice, la gente siempre culpará del mal comportamiento de los chicos o de los niños a los padres. Y eso es así, y siempre va a ser así. Cuando nosotros vemos, y no solamente es lo que nosotros vemos, porque también las estadísticas hablan. La gran mayoría de las estadísticas que muchas veces hemos utilizado aquí en la iglesia, de jóvenes que están involucrados en las drogas, jóvenes que están involucrados en el alcohol, jóvenes que están involucrados en la delincuencia, en su gran mayoría, en más del 90%, provienen de hogares donde no tuvieron un padre presente, donde hay una división de hogar, donde hay conflictos, donde hay golpes, donde hay maltrato, donde hay abuso de sustancias. Entonces, ¿qué nos quiere decir con todo esto? Que lo que ellos están viendo de papá, lo que están viendo de mamá, ellos están absorbiendo, aprendiendo todo eso, y eso es lo que ellos están viviendo. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que una persona que va a liderar en una iglesia es una persona que primeramente debe saber liderar su familia.
esta persona debe entender la importancia que tiene su hogar. Y debe entender esta persona la responsabilidad que el hogar conlleva. Muchas veces se ha hablado de la caída del Imperio Romano y por qué el Imperio Romano se ha caído. Y los historiadores opinan lo mismo, que el Imperio Romano se cayó. ¿Por qué? Porque se destruyó la familia. Cuando las familias son destruidas, la sociedad es destruida. Entonces Pablo lo que le está diciendo aquí a Timoteo, la importancia que tiene la familia para la conducción de la iglesia. Si este hombre no sabe cuidar, y fíjate bien, porque en el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Y la palabra que se utiliza aquí en cuidar es la misma palabra que el buen samaritano le dejó al mesonero y le dijo, cuídamelo, cuídamelo. Esa palabra cuidar, ¿qué es lo que implica esa palabra? Una persona que va a pastorear, una persona que es pastor, una persona que aspira a el cuidado de la iglesia, es una persona que primeramente debe saber cuidar a su familia. ¿Y qué es cuidar a tu familia? Es proveerle para las necesidades básicas. Cuidar es proveer, es estar atento, es supervisar, no solamente con lo material, sino con lo espiritual, lo emocional y lo físico. Cuidar implica muchas cosas, pero algo que significa cuidar es estar atento, es estar presente, es supervisar. Nadie que no supervise, nadie que no controle, nadie que no cuide, puede cuidar. Una persona que está cuidando es una persona que está atenta. Eso es lo que quiere decir. Ahora, es importante que esta persona que está cuidando a su familia, porque sabemos que muchas veces ser pastor, y como hablábamos las veces anteriores, muchas veces la gente se mete en el pastorado por deseos equivocados, por llamamientos equivocados, por pensamientos equivocados, pero muchas veces la gente se mete en el pastorado y cree que el estar al frente de una iglesia, ¿para qué? Para sentirme mejor, para sentirme realizado, para sentirme valorado, porque no encuentro el valor en mi familia y me hago pastor. No. Yo he visto y he escuchado muchas veces casos de pastores que dedican su vida a la iglesia y han abandonado a su familia. Ahora, ¿cómo tú te puedes ocupar de la iglesia abandonando a tu familia? Esa persona no puede ser pastor. ¿Por qué? Porque acá dice que cuide bien a su familia, que gobierne bien su casa. Porque si no, no cuidará bien a la iglesia. Para cuidar bien a la iglesia, esa persona debe cuidar a su familia. Y cuidar a su familia es valorarla, animarla, cuidarla, protegerla, darle tiempo. Eso es cuidarla. Muchas veces los pastores le dedican tiempo a la gente, le dedican tiempo a la iglesia, le dedican tiempo al ministerio, pero no le dedican tiempo a la esposa. No le dedican tiempo a los hijos, no saben lo que los hijos piensan, no saben lo que los hijos necesitan, no saben cómo los hijos están, no saben cómo la esposa está, porque ellos creen que su familia son servidores igual que él, que lo deben apoyar, que lo deben acompañar en el ministerio pastoral y estar detrás de él, sin creer que esa gente también son almas, también son ovejas y también necesitan. Y necesitan un padre y necesitan un esposo. Entonces uno tiene que entender que
si uno anhela obispado, si uno anhela el pastorado, es algo bueno, pero debe entender que primero debe aprender en su familia, en su casa. Así que a todos los hermanos de la iglesia, a todos los hermanos de diferente iglesia, hermano, tú tienes ahí en tu casa una mini iglesia donde tú tienes que ocuparte, donde tú tienes que aprender a ser líder. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira a Timoteo, mira el hogar de esta persona, mira el hogar de este hermano. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposa? Muchas veces a nosotros nos pasa que conocemos ministros, conocemos pastores, y pastor, ¿cómo anda? ¿Cómo están sus hijos? ¿Y sus hijos vienen a la iglesia? No, ellos no vienen a la iglesia. No, este domingo se quedaron en casa jugando a los jueguitos. Entonces, uno sabe que uno no puede convertir a un hijo, porque yo no puedo hacer que mi hijo sea un nacido de nuevo, porque eso es soberanía de Dios. Pero sí yo puedo hacer que mi hijo sea respetuoso a las cosas de Dios, sea obediente a los mandatos de su padre dentro del hogar donde él vive, que yo pueda poner límites, que mi hijo viva con integridad dentro de mi casa, no porque soy pastor, sino porque soy un hijo de Dios. Y esos valores que yo tengo que transmitirle a mi hijo es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mira en esos hijos de este hermano cómo están los valores. En la esposa, cómo se comporta la esposa de este hermano. Es una esposa que ha sido ministrada por su esposo. Es una esposa que deja que su esposo sea líder dentro del hogar, que él sea la cabeza dentro del hogar. Es una esposa que ha aprendido cuál es su rol, para qué fue diseñada. En estas breves reseñas que también yo estoy compartiendo todas las semanas sobre la felicidad, el otro día justamente escuchaba un comentario de Katie, la esposa del pastor Miguel Núñez, y ella hablaba que en un momento cuando ellos se mudaron de Estados Unidos a República Dominicana a empezar con el ministerio pastoral, ella entró en una profunda depresión. Y dice que ella, después de un periodo de un año aproximadamente, y siendo ministrada por su esposo, por Dios, por la palabra, ella entendió por qué ella estaba viviendo en esa depresión, por qué ella estaba viviendo en esa condición. Y era ¿por qué? Porque a ella le molestaba haber dejado Estados Unidos e irse a vivir a República Dominicana, haber dejado a su familia e ir detrás de su marido a apoyarlo en el ministerio. Y eso tenía que ver con que no aceptaba la voluntad de Dios. Y muchas veces la infelicidad del ser humano tiene que ver con que no aceptamos que Dios nos creó, que Dios nos diseñó, que Dios nos formó y que Dios preparó de antemano las obras que nosotros debemos seguir. Entonces, es importante que este esposo haya podido impartir sabiduría a su hogar, pero también es importante que su esposa haya aprendido cuál es su lugar. ¿Para qué Dios la diseñó? Para ser compañera y ayuda idónea de su marido. Que pueda entender que tiene que orar por su marido para que su marido pueda liderar bien su hogar, que pueda trabajar con sus hijos para que todo lo que dice la palabra ella le pueda transmitir a sus hijos. Como le dice Pablo a Timoteo, recuerda lo que tu abuela y tu madre te han enseñado. Mujeres piadosas, mujeres que han entendido el rol que tenemos en esta tierra. Que lo más importante, mi hermano, no es un título,
no es una independencia laboral, económica, sino que lo más importante que tú tienes es para lo que el Señor te diseñó. Para ser esposa, para ser madre, para criar hijos prudentes, piadosos en el temor de Dios, para que ellos conozcan el Evangelio, esposos, para que se ocupen de sus hogares, amen a sus esposas, amen a sus hijos, los guíen en la sabiduría de la palabra, para que nos congreguemos, sirvamos al Señor, conozcamos al Señor e impartamos bendición a otros. Si nos alejamos de todo eso, viviremos una vida lejos del propósito y del plan por el cual Dios nos diseñó. Nosotros no somos criaturas independientes. Nosotros no somos criaturas autocreadas. Nosotros somos criaturas creadas por un Dios que diseñó todo a la perfección. Por eso es importante que dentro de este hogar, este hermano pueda enseñar la palabra, pueda educar a sus hijos en la palabra del Señor, pueda enseñar a su esposa. Por eso recuerde que en el capítulo 2 de esta primera carta nosotros hemos visto, dice que la mujer aprenda del marido. Yo pregunto y digo, ¿cuántas hermanas hay en la iglesia que reconocen a su marido como la autoridad del hogar, como la cabeza del hogar, lo ayudan, lo están apoyando para que él cada día más sea un mejor hombre de Dios, un mejor líder? Recuerda algo, que si la cabeza es destruida, todo el cuerpo es destruido. Y tu marido es la cabeza del hogar. No, lo que pasa es que él es un tipo que no sabe nada, yo estoy más capacitada que él, yo gano más dinero que él. Mira, todo eso lo único que va a hacer es destruir tu hogar. Pero si nosotros queremos obedecer a Dios y queremos vivir en paz con Dios, siendo bendecidos, tenemos que entender estas cosas. Como hablamos al principio, todas estas enseñanzas nos enseñan a nosotros a ver cómo una persona debe conducirse, un pastor, si cumple con la mayoría de estos requisitos, si está trabajando con estos requisitos, pero también nos enseña a ver nuestro comportamiento. Porque de cierta manera yo también soy un pastor en mi casa. Las esposas también están aprendiendo acá cómo su marido está, si estoy orando por mi marido, si mi marido está avanzando, si yo lo estoy ayudando, si estamos sirviendo en la iglesia, si cada vez estamos más cerca del llamamiento, del propósito que Dios nos dio, o estamos cada vez más lejos. Entonces debemos ver dentro de nuestro hogar, mi esposo, ¿cómo le está enseñando a mis hijos? ¿Está compartiéndole la palabra? No, bueno, entonces yo voy a orar, voy a pedirle a Dios por él, para que Dios le ponga el querer, el sentir en su corazón. Voy a buscar el momento, voy a decirle a mi esposo, mira, amor, ¿no te parece que podamos compartir la palabra, que puedas hablar con los hijos del Señor? Y empezar a construir un hogar bajo el temor de Dios. Requisito número 15. Un no neófito. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora, ¿qué significa la palabra neófito? La palabra neófito en el original significa planta nueva o recién plantado. Eso es lo que significa un neófito. Y lo que está diciendo un neófito, que no puede ser un pastor alguien recién convertido. Alguien que recién está iniciando en su vida espiritual, porque esa persona es una persona que no ha adquirido madurez, que no ha adquirido conocimiento, que no ha adquirido experiencia. Recuerde que en el libro de los Hechos, como el Señor
Dice que los apóstoles salían y las almas eran añadidas y ellos tenían que cuidarlas y ir trabajando en su desarrollo, en su crecimiento espiritual. O como el apóstol Pablo dijo en una oportunidad, dijo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio el Señor. Habla de un crecimiento, la vida del cristiano es un crecimiento. Cuando vemos en el libro de los Hechos, estamos viendo este crecimiento, 30 años los primeros 30 años de la iglesia, el crecimiento del apóstol Pablo, su conversión, cómo él fue iniciándose a través de esos comienzos con Bernabé hasta que llegó a ser el apóstol. Entonces vamos viendo un crecimiento. Y eso es lo que está diciendo, que no debe ser un neófito, sino que debe ser una persona que haya adquirido cierta experiencia. ¿Por qué? Porque si no adquirió cierta experiencia, puede que esa persona se envanezca y caiga, dice la palabra, caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál fue la condenación del diablo? ¿En qué se envaneció el diablo? ¿Y qué significa la palabra envanecer? La palabra envanecer significa orgullo. Se enorgulleció. Se creyó que tenía algo que no tenía. Y eso sucede muchas veces con los nuevos cristianos. Sucede con nosotros cuando somos jóvenes, que creemos que nos llevamos el mundo por delante, que nosotros podemos hacer de todo, que podemos tener 20 trabajos al mismo tiempo, que podemos llevar una familia, todo. Y después, con el paso de los años, nos vamos dando cuenta lo equivocado que estábamos. Y eso es muy importante, entender que Dios no quiere a alguien sirviendo en el ministerio si es una persona nueva. Nosotros antiguamente, cuando llegamos a los pies de Cristo, enseguida nos pusieron a servir y no fue saludable para nosotros. No fue saludable para mi vida. Yo recuerdo que a los 25 años yo ya estaba pastoreando y yo no tenía la madurez, la capacidad, la experiencia para cierta labor. Ahora, uno pudiera decir: pero pastor, lo logró, llegó hasta aquí. Y sí, yo creo que fue por la pura gracia y la soberanía de Dios. Yo creo que esta iglesia hoy en día sigue en pie por pura gracia y misericordia de Dios, porque después de tantos errores que hemos cometido como pastor inexperto, hoy puedo decir solamente Dios sostuvo a esta iglesia y sostiene esta iglesia y la seguirá sosteniendo, porque obviamente tampoco significa que tengo la experiencia o la sabiduría que quizás uno dice, bueno, toda la sabiduría. No, nunca, siempre vamos a estar aprendiendo. Pero en algunos conceptos básicos, yo hoy tengo 41 años y puedo decirte, bueno, ¿y cuánto hace que usted puede decir y está bastante maduro? Y por lo menos unos 4 o 5 años atrás, recién ahí debía yo empezar en el ministerio, no a los 25, sino quizás a los 35. Entonces fíjate qué importante es el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo lo que te da es experiencia, es conocimiento, es madurez, para que nosotros no caigamos en ese orgullo de creer que sabemos lo que estamos haciendo. Yo recuerdo cuando era joven, yo creía que iba a ir y ganar. Cuando vine a la ciudad de La Plata, recuerdo, yo dije, yo voy a ganar la ciudad de La Plata para Cristo, y llegó un momento que hasta pensé que ni yo era ganado, iba a ganar la ciudad. Entonces en cierto punto me di cuenta que tenía un gigante que vencer, que era yo mismo, mi manera de pensar. Y cuando vinieron los problemas y cuando vinieron los conflictos, vinieron los hijos y las cosas fueron sucediendo, y llegó un momento que todo era pesado para mí, me abrumaba y realmente necesité de hombres con experiencias
y muchas veces no lo tuve. Por eso hoy cuando algún pastor me llama y me pide hablar y me pide consejería, yo corro e intento de ayudarlo. ¿Por qué? Porque recuerdo que en mis inicios no lo tuve. E intento de ayudarlo para que él no cometa los errores que yo cometí, para ser más cuidadoso con las cosas de Dios, no ser tan emocionalista, no ser tan creído de que uno puede y puede hacer de todo, y no es así. Entonces uno tiene que adquirir conocimiento, y ese conocimiento viene con el tiempo. Algo que nosotros tenemos que entender es que nosotros estamos apurados, Dios no está apurado. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, cuando Dios llamó al apóstol Pablo, el apóstol Pablo inició en el ministerio 10 años después de su llamamiento. Y esto no es una regla, la excepción de decir, bueno, son 10 años. No, porque en el caso de Timoteo, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, Timoteo se convierte. 5 años después, Pablo hace su siguiente viaje y en ese momento Timoteo se suma a las misiones, y habían pasado 5 años. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, 3 años y medio estuvieron aprendiendo hasta iniciar en el ministerio. Moisés, 40 años. Entonces no hay un tiempo específico, pero sí es importante que la persona adquiera madurez, experiencia para la obra del ministerio. Eso es muy importante. Y en el punto número 16 y último, dice en el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Y esto tiene que ver con el testimonio para con el mundo. ¿Cómo nos ven afuera? ¿O cómo el mundo ve a esta persona? ¿Y sabe por qué es importante esto? Porque dentro de la iglesia la gran mayoría de la gente luce bien. Dentro de la iglesia la gran mayoría de las personas parecen todos buenos. Pero muchas veces dentro de la iglesia nuestro comportamiento es bueno, pero afuera, en el diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestros compromisos, en nuestra vida diaria, muchas veces no es lo que nosotros mostramos dentro de la iglesia. Por eso es importante cómo esta persona se comporta en su trabajo. Es una persona que, pero pastor, ¿qué tiene que ver las cosas del mundo con las cosas de la iglesia, hermanos? Si a los del mundo son los que nosotros tenemos que ganar. ¿Cómo esas personas que están afuera, cómo lo ven a ese hermano? ¿Cómo nos ven a nosotros como cristianos? ¿Somos personas que cumplimos con nuestra palabra? ¿Somos personas que cuando en nuestro trabajo cumplimos, llegamos a horario? ¿Somos buenos cristianos? ¿Mostramos que realmente Cristo gobierna nuestras vidas? ¿Somos personas decentes? ¿No tomamos cosas que no nos corresponden? Eso es importante. ¿Y sabe qué? En la gran mayoría es todo lo contrario. Muchas veces hablo con hermanos que tienen empresas, hermanos empresarios, y me dicen, ¿sabe qué, pastor? Yo contrato a cualquier persona menos a un cristiano. Y uno dice, ¿por qué? Porque son mentirosos, llegan tarde, si pueden quedarse con cosas que no son de ellos, se quedan, toman atribuciones que no les corresponden, son confianzudos. Y debería ser todo lo contrario. Nosotros deberíamos ser el ejemplo. Nosotros deberíamos ser los primeros que llegamos y los últimos en irnos. Nosotros deberíamos ser los que más nos esforzamos, los que mejor cumplimos nuestra labor. Antiguamente los puritanos, ellos decían que la mejor manera de predicar el evangelio era haciendo bien tu trabajo. Ese era el sello que se le ponía a tu trabajo bien realizado. Cuando vas a hacer algo, si tú eres mecánico,
atiende a ese cliente como un hijo de Dios, como una creación de Dios, como tu prójimo, y muestra su amor. No, yo a los hermanos de la iglesia los trato todos bien, a todos le pongo carita linda, ¿cómo anda mi hermanito? Dios te bendiga. Pero al almacenero de la esquina, cuando voy enseguida, sí, ¿qué? No, ¿qué pasa? No, no quiero. A él no me importa, no me interesa, porque es un mundano, se va a ir al infierno, no me importa. No, 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 eso es lo que está mal. Lo que yo tengo que entender que esa persona es mi prójimo. Y Dios dice, ama a tu prójimo. Muéstrale a Cristo a tu prójimo. Sé luz para tu prójimo. Y eso es todo lo contrario muchas veces dentro de la iglesia. La gente dentro de la iglesia cree que todos los que vienen a la iglesia son todos buenos. Pero muchas veces cuando tú hablas con gente fuera de la iglesia y te dicen, no, aquel va a la iglesia, si es un mujeriego. A todas las mujeres del barrio a todas le hace carita, a todas les tira piropos por todos lados. Hace un tiempo atrás me contaba una hermana, dice que un día iba caminando por la calle y un auto se le acercó y empezó a decirle cosas. Y le empezaba a decir cosas obscenas, cosas vulgares. Y le empezó a decir de todo. Y de repente cuando la hermana se da cuenta y se da vuelta, era un hermano de la iglesia. Dice que este hermano se puso todo rojo. Dice, disculpe, disculpe, hermana. Para con los de afuera. El testimonio para con los de afuera. Acá dentro de la iglesia nos portamos bien, pero cuando salimos afuera somos muchas veces todo lo contrario. ¿Cómo lo consideran a este hermano en el barrio? No, este es un estafador. Le prestas algo, no te lo devuelve más. O le prestaste algo, te lo rompió y te lo devuelve todo roto. No somos testimonios. Si vas y le preguntas, pregúntale al almacenero del barrio. ¿Cómo es ese hermano? No, ese me dejó una deuda sin pagar y nunca más. Y siempre cada vez que lo veo, ¿cuándo me va a pagar? Y no, lo que pasa es que ahora no puedo, no tengo trabajo, y aparece con un auto nuevo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros no tenemos que olvidar que la gente va a hablar mal siempre del cristiano, pero en su gran mayoría todos dicen lo mismo. La pregunta que lo que estás diciendo aquí o lo que está diciéndole Pablo es que es necesario esto. Es necesario que esta persona tenga un buen testimonio y no el que va a ser pastor, sino todos los cristianos tengamos un buen testimonio para con los de afuera. Que la gente, hermano, no lo tilde de estafador, de engañador, de mujeriego, de mala persona. Sino, no, este es un loco cristiano, pero es buena persona. Siempre que necesitas algo, Él está presente. Siempre que Él puede ayudar, ayuda. Siempre que puede dar una mano en algo, es una persona que siempre está atenta, muy respetuosa. ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Qué es lo que la gente está hablando? Recuerda que no es lo que tú hagas acá dentro de la iglesia, sino es lo que tú haces afuera, lo que importa. Entonces, para cerrar este estudio de los requisitos del pastor, hemos visto todos los recursos, hemos visto todo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado y vamos a continuar semana tras semana estudiando esta carta maravillosa expositivamente, pero no olvidarnos de los puntos más importantes de esta carta. Una persona que atiende bien a su familia, una persona que se ocupa, una esposa que está atenta, al igual que el marido, una persona que guarda un buen testimonio para con los de afuera, una persona que es una persona que no es pendenciero, no es codicioso de ganancia deshonesta, que es apacible, que no es avaro, que no es una persona
agresiva. Y todas esas cosas son las cosas que nosotros como cristianos tenemos que abrazar. Son las cosas que yo le pido siempre a Dios, tener estas cualidades, trabajar en estas cualidades. Y de la misma manera, todos nosotros como cristianos debemos trabajar en esas cualidades. Pero recuerda algo, esto no es algo que nosotros podamos hacerlo con nuestra fuerza. Esto no es algo que nosotros lo podamos hacer a nuestro antojo. Esto es algo que proviene de Dios. Esto es algo que nuestro Señor Jesucristo nos ayuda cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor que nos llene de toda su gracia y de toda su misericordia. Por eso vamos a orar y nos vamos a despedir en este domingo. Padre, gracias por esta hermosa enseñanza, por todo lo que tú nos hablaste en estos domingos, Señor. Te pedimos, Dios, que nos llenes de tu gracia, que nos llenes de sabiduría, que nos llenes de tu espíritu, para que nosotros, Señor, podamos ser un testimonio, un sacrificio vivo en esta tierra, de manifestar tu amor, tu gracia, tu misericordia, esa gracia y misericordia que tú tuviste en nosotros poder manifestar ese amor para con otros. Señor, te pedimos que nos ayudes, que saques a la luz, Señor, esos pecados ocultos que tal vez ignoramos, que tal vez tapamos, que nos dejes ver, Señor, en qué área necesitamos trabajar, que nos corrijas a través de tu palabra para que cada día más seamos más parecidos a Jesús y menos parecidos a ese viejo hombre con el cual tú nos has redimido. Señor, te pedimos que nos conduzcas en caminos de santidad y que nos apartes de toda obra maligna. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Mi hermano, Dios te bendiga, que tengas un hermoso domingo. Nos vemos la semana próxima. Chao, bendiciones para todos.